Amigos de Arroba 21, ¿cómo están? Pues darle la bienvenida a una semana más de programa que para nosotros, como cada 8 días, pues nos sentimos maravillados de estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy les tenemos un programa que tiene que ver con Japón en México. Y bueno, ustedes dirán, ¿a poco el Choc se va a dejar caer hasta el otro lado del mundo, al continente asiático, a visitar este país nipón? No, pues la verdad es que no. Bueno, lo único que conocemos de Japón son los cacahuates, y eso es porque en cada tienda los venden. Pero en este programa vamos a hablar sobre la cultura, el arte, la gastronomía, los deportes más populares de Japón. Pero ahora sí no les platico más, mejor demos comienzo a este programa que tiene que ver con Japón en México. ¡Vámonos! Arigato. Japón es una isla del continente asiático con un territorio de 337.962 kilómetros cuadrados y alrededor de 127 millones de habitantes, casi la misma cantidad de personas que vivimos en México, que es 5 veces más grande que el país nipón. Japón es una cultura milenaria y contrastante con las culturas occidentales. Ha aportado sus valiosos inventos al mundo con un desarrollo tecnológico único. En México, cada vez hay más personas interesadas en conocer más sobre los deportes, idioma, cómics, mangas y gastronomía del país del sol naciente. A lo largo de su historia, los japoneses han vivido múltiples conflictos por razones políticas, económicas, culturales y catástrofes naturales, por lo que se han ido adaptando a su presente con una rapidez que muchos admiran. Y es tal la influencia de Japón en el mundo que hacemos cosas originarias de este país a veces sin saberlo. Por ejemplo, ir a cantar a un karaoke, jugar videojuegos, usar emojis, cuidar un bonsái, hacer figuras de origami y practicar judo, sumo o karate. Son innumerables los inventos, costumbres e imágenes culturales que podemos observar de Japón, el cual, siendo tercera potencia económica mundial, intenta conjugar sus tradiciones con la modernidad en una sociedad armoniosa con el entorno, con la naturaleza y con las personas. Y bueno, amigos, ahora estamos en un restaurante de comida japonesa aquí en La Condesa que se llama Yamasan Ramen y estamos con Nagata. Nagata, bienvenido, Yamasan Ramen. Muy bien, Nagata, ante todo muchísimas gracias por esta bienvenida que nos das aquí en tu restaurante y platícanos un poco sobre la gastronomía japonesa que es parte de la hermandad que existe con México. Claro, bueno, en gastronomía japonesa yo creo que está caracterizada para uso de materiales frescos, sobre todo. Okay. Algunas ocasiones, así ustedes han visto algún video de que pescados vivos, así brincando, ¿no? Bueno, eso es algo de exageración, pero es muy importante calidad de materiales, en frescura y también en sabores, está muy redondo. Inclusive quintos sabores en umami, en búsqueda de umami, es una de las características que tenemos en nuestra gastronomía en Japón. Ahora nos hablaban sobre un platillo popular que aquí manejan en tu restaurante, que es el ramen. Así es ramen. Es algo popular, comida popular, no digamos que tan tradicional, porque historia apenas contamos como 100 años. Okay. Sí, pero uno de los comida más popular, creo que el número de restaurantes en Japón rebasan el restaurante de sushi que el restaurante de ramen. Hay más restaurantes de ramen en Japón. ¿En serio? Y a ver, platícanos este platillo, ¿en qué consiste? ¿Qué productos lleva? Muy bien, consiste con 3 factores, es cardo, fideo y guarniciones. Cardo okay. Básicamente está hecho con pescados o algunos mariscos, más de algo de tierra, puede ser pollo, cerdo, res okay. Y más brezas, verduras. Y algunos saborizantes, soya, pasta miso, sal, con eso componemos cardo. Fideo está hecho con harina de trigo, así como espagueti hacemos así de claro. Paso a paso, ¿no? Sí. Oye, Nagata, entonces realmente la gastronomía es muy variada y aparte pues muy sabrosa, porque vemos que tiene mucha popularidad en México. Así es, yo creo que hablando de así de ramen, creo que solamente nosotros estamos vendiendo mucho más que doble de cada año, es aumentando mucho más la popularidad aquí en México. Ahora, el ramen, platícame sobre este platillo, de qué tiempo data, realmente quiénes lo comían, era de gente de alta plusvalía o realmente de dónde nace. Sí, en primera historia, apariencia en historia, sí, gente que estaba mero arriba de la casta, probó, pero ya popularizó ese platillo, yo creo que es en época de posguerra. Nagata, pues muy importante realmente entonces la gastronomía japonesa
realmente yo casi no he probado mucho de esto. Ok. Lo voy a probar y yo te voy a dar mi punto de vista si es delicioso, ¿no? Muy bien. Seré muy sincero. Claro que sí, y va a ser experto de ramen día de hoy. Eso, muy bien. Pues ahora sí, mi querido Nagata, redes sociales para que la gente pues se deje caer aquí a tu restaurante y pruebe precisamente la gastronomía de Japón. Muy bien, búsquenos en el Facebook, se llama Yamasan Ramen House. Yamasan Ramen House, y estamos en calle Tamaulipas, en el Condesa 103, entre Michoacán y Campeche. Oye, Nagata, pues ante todo muchísimas gracias por recibirnos aquí y muy sabrosa la gastronomía de Japón. Yo no la había probado y he quedado encantado. Muchas gracias. Cuando guste, aquí tienes tu casa para que te siga haciendo actualizaciones, conocimientos de ramen aquí Muy con bien. nosotros. Perfecto, pues ya no me vas a sacar de aquí y ahora sí, vamos con más. Y bueno amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con Japón en México y ahora estamos en el Instituto Cultural Mexicano Japonés y estamos con los profesores Alicia Martínez de este lado y Rodolfo Nakamura. Muy buenas tardes, ante todo muchísimas gracias por el recibimiento aquí. Al contrario, ustedes, muchas gracias. Profesora, gracias por recibirnos aquí. No, a ustedes también. Ahora sí, platíquenos sobre esta técnica del doblar papel que pues se ha hecho muy popular en el mundo y que se le conoce como el origami. El origami prácticamente nace en China, aunque muchos dicen que nace en Japón. ¿Ok? Nace en China y cuando China invade a Japón ahí por los años 700, 800, es cuando llega el papel a Japón, llega la religión que es el budismo y otra cosa que llega es el origami. Y bueno, esta técnica que realmente se ve muy compleja, ¿es así como se ve? No, no, no. Al principio es muy sencilla porque empezamos con dobleces muy, muy simples para después llegar a todo lo complicado. Muy bien. Ujú. Y platícanos sobre las diferentes figuras que se pueden hacer con el papel. Con el papel podemos hacer realmente lo que tú quieras, ¿Ok? desde animales, flores, medios de transporte, kusudamas, que es lo que tenemos aquí en la mesa, y infinidad de cosas. Ahora sí que el límite es tu creatividad. Aquí no enseñamos a ser artistas, enseñamos la base del origami y enseñamos a que la gente aprenda a enseñar origami. Esa es la finalidad del instituto y es lo que siempre hemos estado logrando. Nosotros trabajamos mucho con maestros, con educadores y de preescolar, de primaria, secundaria. Hemos dado talleres en la SEP, hemos dado talleres en Villahermosa, pero a nivel de educadores, para que los educadores esto puedan llevarlo a las aulas y los niños aprendan a doblar. Es una cosa muy interesante. Y bueno, para la gente que esté muy interesada en aprender esta técnica, esta cuestión del arte de doblar, ¿dónde se pueden contactar, profesor? Podemos aquí contactar aquí en el Instituto Cultural Mexicano Japonés. ¿Son redes sociales? Ah, sí, tenemos la página del instituto, es icmj.com, Ok. .edu.mx.com. Como es internet, es .com. Ahí puede estar en la página del instituto, pueden encontrar toda la información. Muy bien. Profesora, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Y bueno, ahora sí, enséñeme a hacer una cajita para podérsela llevar de recuerdo a mamá, ¿le parece? Claro que sí, ahorita te lo digo. Muy bien, mientras yo lo voy a practicar. Y bueno, ahora nos encontramos con la directora de este Instituto Cultural Mexicano-Japonés, la cual es, ¿su nombre? Kazuko Hozumi. Kazuko Hosmi, ya se me estaba olvidando, pero bueno, muy contentos de estar aquí y platíquenos un poco sobre la cuestión que dan aquí de el idioma, el lenguaje. Sí, nosotros damos clase de idioma japonés. A partir de 15 años, los muchachos a partir de 15 años hasta grandes también. Entonces, nosotros usamos el método como dice, método directo. Enseñamos el idioma japonés en japonés. Ok. Ahora, ¿qué tan complejo, maestra, es aprender el idioma y escribirlo? El primero es, lo difícil es escrituras. Nosotros tenemos 3 tipos de escrituras. Ok. Uno es kanji, es ideograma chino, y hiragana y katakana. Hiragana y katakana es variación desde kanji que hicieron los japoneses para completar su idioma. Ok. Y bueno, nos decía que esto es un ideograma. Sí, así es. Kanji
kanji es ideograma china que nosotros utilizamos en idioma. Aquí están viendo la tabla de kanji que tienen que aprender los niños. Entonces, hiragana y katakana también son fonogramas que representan el sonido. Entonces, utilizamos para representar el sonido, pero kanji es otra cosa. Ahora, también nos comentaba que pues esta cuestión de la escritura, pues primero se empieza con la cuestión de hablarlo y ya después escribirlo. Así es. Pero eso es igual que aquí, ¿no? Los niños chiquitos empiezan a hablar mamá, papá, comida y cosas así. Y después en preprimaria empieza a aprender a... Exacto, y empieza A, E, I, O. Así es, mi mamá me mima y cosas así. Profesora, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos ahora a tener que aprender un poco del significado de cada kanji y pues empaparnos mucho de Japón. Claro que sí, es muy interesante conocer otro idioma, es conocer otra cultura, ¿no? Y eso nos abre abre margen de ver. Más los horizontes. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. No hay de qué, al contrario, gracias.